Entonces vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 3, y voy a leer lo que está pasando. Voy a llegar solamente hasta cierto punto, pero lo vamos a ir leyendo conforme regresemos. Y este es Juan, capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que solo tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de nuevo, o del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y le dijo Jesús: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, aquí pasan un montón de cosas. Nos podemos pasar semanas estudiando solamente estos pasajes. Como no tenemos ese tiempo, vamos a tener que ir bien rápido. Entonces, aquí básicamente está Nicodemo hablando con Jesús. Nicodemo, la Biblia nos dice que es un fariseo. Cuando usted escucha la palabra fariseo, ¿qué es lo primero que se viene a su cabeza? ¿Perdón? Legalista. Cuando le dice a alguien: tú eres un fariseo, ¿qué quiere decir? No tenga miedo, nadie le va a decir nada. El dicho fariseo, aleluya. Oh, wow. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito, perdón. ¿Correcto? Son personas que quieren llevar, como diríamos, el libro, todo por el libro. Uh-huh. Y no está mal con hacer eso, pero ahorita vamos a ver. Bueno, la cosa es que Nicodemo era uno de estos fariseos. De hecho, Jesús le dice: tú eres el maestro de Israel. O sea, que tenía un rango sumamente alto. Tal vez no tan alto como Gamaliel, el maestro de Saulo, pero era uno de los que enseñaba allí. Entonces eso está pasando. Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo puedo ser yo viejo, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Nicodemo está totalmente perdido. Nicodemo no está entendiendo lo que Jesús le quiere decir. Y conforme entramos a las lecturas de esta semana, por ejemplo, cuando leemos Crónicas, vemos que son puras genealogías. Y este engendró a este y este engendró a este. ¿Cuántos se divirtieron con ese pasaje? La verdad, ¿cuántos se lo saltaron? Yo me lo iba a saltar, pero dije: no, lo tengo que leer. Dice: no, ¿qué tal si me preguntan algo? Entonces, para los judíos es muy importante. Mateo, que le escribe a los judíos, empieza su libro, y esta es la genealogía de Jesús. Y la razón por la que ellos hacen esto es de que ellos están esperando al Mesías por miles de años, cientos de años. Entonces, cuando Jesús es esa promesa, es ese Mesías que Dios les prometió en Génesis 3:15, ellos tienen que ir llevando toda esta genealogía, todos estos datos de quién nació de quién. Entonces es muy importante para ellos. Teniendo esto en mente, Nicodemo, cuando estaba hablando con Jesús, posiblemente estaba pensando eso. Posiblemente tenía, como los caballos, solamente algo que miraban, algo físico. Cuando le dicen: tienes que nacer de nuevo, inmediatamente dijo: pues tengo que hacerme bebé. Ahora, la Biblia no apoya la reencarnación, así que
No va por ahí la cosa. Entonces Jesús le dice, tú eres fariseo y no sabes nada de esto. Tú debes de saber esto. Ya está escrito en el Antiguo Testamento, ya esto se ha hablado desde antes. Esto no es nada nuevo. Esto que te estoy diciendo de nacer de nuevo no es nada que me acabo de inventar. Eso lo vemos en las Escrituras. Entonces Nicodemo dice, ok, explícame. En ese tiempo había 4 grupos, hablando de los fariseos. Estaban los esenios, que era un grupo que participó ahí más o menos de la guerra de los macabeos. Está interesante si lo quiere leer. Habitaban en el área de Qumran. Están los celotes, es otro grupo que ellos trataban de establecer el reino en ese tiempo. Ellos, haz de cuenta, los testigos de Jehová quieren establecer el reino. Estaban los saduceos, que estaban más como enfocados en el área política, metidos ahí con el gobierno romano y todo eso. No creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en demonios, solamente creían cierta parte del Antiguo Testamento. Y están los fariseos, que eran básicamente los rabís, los que enseñaban y todo eso. Ahora, los fariseos, ellos creían en todo el Antiguo Testamento, ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos creían en ángeles, ellos creían en los espíritus. ¿Cuántos creen todas estas cosas? Ya ven, todos son fariseos. Entonces, Julio, cuando te digan fariseos, tú diles gracias. Y sabe, hermano, perdón, que nada más estaba diciendo porque algo no iba por lo que estábamos discutiendo en la Biblia, y yo le dije, ¿sabes qué? Eso no puede ser. La Biblia dice eso y por eso me llamaron fariseos. Porque querían llevar otras cosas que no iban y digo, no, claro. No, y está bien, como le digo, tal vez por la fama que tenían los fariseos tenemos ese concepto que también está bien empleado. Es decir, alguien fariseo es alguien legalista, alguien que simplemente quiere que lo vean. Pero en realidad los fariseos eran personas bien estudiadas, ellos conocían la ley. El problema es que en el caso de Nicodemo solo se estaba enfocando en lo que era en ese momento. Se enfocaba tanto en seguir la ley que se le olvidó lo espiritual. Entonces, como vemos, Nicodemo necesitaba ver más allá de lo físico. Y ahí es cuando empiezan las lecturas en Ezequiel 36, que vamos a ver rapidito para ver qué es esto que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Estoy buscando Ezequiel en el Nuevo Testamento, nada que ver. Ok, estamos en Ezequiel capítulo 36. Voy a leer algunos versos, no lo voy a leer todo, pero usted mantenga eso en mente, lo que le dice Jesús. Es necesario nacer de agua y es necesario nacer del Espíritu. Ezequiel 36, verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino ¿por quién? Por causa de mi nombre. Jesús le dice, yo no los voy a restaurar porque se lo merecen, yo no los voy a salvar porque sean buenos, yo no los voy a salvar porque hayan acumulado puntos o hayan hecho suficientes obras. No, lo voy a hacer por mi nombre, porque yo soy Jehová. Y sigue explicando, yo los voy a salvar por causa de mi nombre, el cual ustedes han profanado entre las naciones. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Y el verso 24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y miren esto, esparciré sobre vosotros agua limpia y serán ¿qué? ¿Serán qué? ¿Limpios de qué? ¿Qué le dijo a Jesús a Nicodemo que tenía que pasar? Tenía que ser nacido de agua. O sea, Nicodemo debió haber recordado esto. Seguimos leyendo, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos, y les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes, y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes, ¿qué? ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que viene a habitar en nosotros cuando somos nacidos de nuevo? ¿Quién es el que nos convence de que Jesús es Señor? ¿Quién es el único que nos puede mostrar la verdad? A esto me suena a nacer de nuevo. Nicodemo sabía esto. Supongo que hasta de memoria. Vemos a Pablo, que también era un fariseo, cuando está
discutiendo con los judíos en las sinagogas, él cita la escritura así como uno cita las películas que ve. Entonces esto era algo que Nicodemo tenía que haber recordado, mas sin embargo se lo perdió. Entonces Nicodemo debía tener estos pasajes en su memoria. Incluso vemos que Nicodemo también debió haber tenido en mente Eclesiastés 11:5. Vemos aquí que Nicodemo, aquí le pusimos para corto, ya en confianza Nick, necesitaba esta sabiduría especial. Entonces, si vamos rápidamente a Eclesiastés 11, capítulo 11, verso 5. Dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué respuesta le dio Jesús a Nicodemo cuando le preguntó cómo es posible esto? Imagínense, usted está ahí con Cristo, le dice, ¿sabes qué? Tengo una pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y me encanta Cristo cómo le responde. Es sencillo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así se nace de nuevo. ¿Qué respuesta es esa? Ahora, esto significa básicamente lo que acabamos de decir. ¿Quién es el que nos convence de pecado? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hubo un momento en tu vida en que solo te diste cuenta que Jesús era Señor y lo aceptaste? O sea, ni te diste cuenta cómo pasó simplemente así. Mucho tiempo oíste el Evangelio y de repente, ahora tiene sentido. Claro, Jesús es el Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Él simplemente te reveló a su Hijo, a Cristo. Y tú dijiste, este es mi Señor. Entonces, esto es consistente con lo que hemos estado viendo, que la salvación no es por medio de obras. Como dice en Ezequiel, no es porque lo merezcamos, es un acto soberano de Dios. La salvación es personal. Claro. Entonces, Nicodemo debería entender eso. Nicodemo debería saber que el Espíritu Santo es el que tiene el control de todas estas cosas, que el Espíritu Santo es el que trae el reconocer a Cristo como Señor. Y Nicodemo dice, bueno, ¿cómo voy a saber eso? Más adelante cuando leemos Proverbios 3:4, lo voy a tener que leer. Estos versos que estamos leyendo es básicamente demostrando que el que tiene el poder de hacer todas estas cosas es Dios. Proverbios 30:4 dice así: ¿quién subió al cielo? ¿Y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? Y escuche esto, ¿cuál es su nombre? ¿Quién hizo todas estas cosas? Jehová, Dios. ¿Y qué dice? ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes? Jesús. Entonces Jesús le está mostrando a Nicodemo que en el Antiguo Testamento ya estaba esto de que tenemos que ser salvos por Cristo, que este trabajo de la salvación es obra de Dios, del Espíritu Santo, no de nosotros. Obviamente Nicodemo estaba con esa guía que no podía ver hacia los lados, solamente miraba a lo físico, no ponía atención a lo espiritual. Proverbios 20:12 dice que Dios hizo los ojos y los oídos. Entonces básicamente está diciendo que Dios conoce todas las cosas, no solamente lo físico, lo que hizo, sino también todo lo que está detrás, todo lo espiritual. ¿Sí me van siguiendo? Salmo 139. Vamos a leer del verso 1 al 8. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano.
tal conocimiento es demasiado y maravilloso para mí. Dios conoce todas las cosas y aquí está diciendo el salmista, esto es más allá de lo que yo puedo entender. No nos extraña que Nicodemo se quedó así como, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se nace de nuevo? Tal conocimiento es demasiado y es maravilloso. Es tan alto que no lo puedo comprender. Aquí, ¿a dónde me voy de tu espíritu? ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás. Si estoy en el Seol, ahí tú vas a estar. No hay lugar donde te escondas. ¿Qué pasa cuando somos nacidos de nuevo? El Espíritu Santo está en nosotros. No nos podemos esconder de Él. Por eso cuando hacemos algo que no debemos, y ahí está, nos sentimos, no debía haberlo hecho, Señor, perdóname. No nos podemos esconder. Y seguimos leyendo en el verso 13. Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, cheques este 14. Aquí le voy a dar una pista. Si usted tiene baja autoestima, regrese a leer este verso, porque este verso le va a dar básicamente una nueva perspectiva de usted quién es y del trabajo maravilloso que hizo Dios. Y dice así, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. ¿Quién tiene una versión en inglés que lo pueda leer? Desde el 13 El 14. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Huh. Me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tuviste mis huesos crecer. Entonces dice, te voy a alabar. ¿Por qué? Porque me hiciste maravillosamente bien. Pero no tenemos razones para tener baja autoestima. Tampoco se le vaya tan alta la autoestima que parezca orgullo, ¿verdad? Pero quédese ahí con eso. O sea, esto a mí me sorprende. De hecho, cuando aquí les voy a contar un chisme, nada más me lo ande contando. Le regalé una Biblia a mi esposa y le puse este verso en mis propias palabras. Obviamente no le dije a ella, te lavaré, pero se lo cité y le dije, tú eres maravillosamente perfecta. Por eso voy a alabar a Dios. Entonces, ya me salí un poco del tema, perdón, pero este verso está excelente porque Dios nos conoce, Dios conoce lo físico, Dios conoce todo de nosotros. Y aparte, lo espiritual, cuanto más lo espiritual, y esto es consistente con lo que Jesús dice más adelante acerca de esto. Se me arrancó. Entonces aquí lo vemos en Juan. Aquí donde dice, si os he dicho estas cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si les digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús habló lo que Dios le dijo. Jesús habló de lo que conocía. Jesús conocía tanto lo terrenal como lo que era celestial, lo que venía del cielo. Entonces por eso Él le dice, tú no lo entiendes porque solo te estás enfocando en lo físico. ¿Estamos bien? Juan 3, puedes leerlo desde el 11 al 13. Sí, del 11 al 13. Entonces, este es el área que nos enfocamos en Juan 3, donde habla acerca del nuevo nacimiento, acerca de estas cosas. De ahí cambia un poco la narrativa, o la narración, ¿cómo se dice? ¿Narración o narrativa? Porque si es que la semana pasada lo dije narrativa y me quedé como que soy raro. Entonces dice así, a partir del verso 14. Lo voy a leer desde el 11 para que tengamos una idea de cómo va la cosa. De cierto te digo, de hecho, por cierto, cuando dice de cierto, hasta ahorita lo ha dicho 3 veces Jesús. ¿Qué significa de cierto, de cierto? En verdad te digo. ¿Saben cómo dice en el griego? Amén, amén. Cuando yo termino de hacer una oración, ustedes dicen, ¿pueden decir amén antes de que yo haga la oración? ¿Qué tal si digo una tontera, verdad? Jesús es la única persona que puede decir amén antes de que diga las cosas, porque lo que Él dice, así es. Y no solo una vez, 2 veces. Amén, amén. Jesús dice en Apocalipsis, no recuerdo la cita, pero una de las cartas dice, yo soy el amén.
la verdad. Entonces, me imaginen los pelitos. De cierto, son dos palabras, de cierto, es como en verdad te digo. De cierto, de cierto. No de cierto una sola palabra, sino de una palabra, algo cierto, de verdad, otra palabra. O de en verdad te digo. Entonces, Jesús es excelente. Entonces dice, en verdad te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vas a entender las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este verso es conocidísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo mundo no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que en él cree, perdón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Vemos un eco a Juan, que Cristo era la luz de los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo les dije un ejemplo de la semana pasada, creo que fui a la tienda de Mac, y ya ven que la tienda de Mac está toda alumbrada, o sea, entras y está todo blanco eso. Entonces yo ese día se me olvidó que tenía que ir, y me fui al trabajo con un overol de esos que te cubren todo el cuerpo. Parecía ¿cómo le llaman los niños? Un mameluco. Y me fui, y ese día estuve ahí trabajando y llegué todo empolvado y dije, tengo que ir a la tienda. Entonces me sentí apenado porque andaba todo lleno de polvo. Entonces cuando me metí a la luz estaba todo lleno de cosas. Entonces esto es para mí, esto es como yo puedo entender esto, que los hombres aman el pecado y por eso no quieren acercarse a la luz, para que no vean todas las cochinadas, dijeron por ahí. Entonces, aquí empezamos a ver qué quiere decir esto. Aquí habla acerca de la ira de Dios. Aquí habla acerca de que Cristo no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Entonces, aquí tenemos esta obra de... ¿Quién sabe quién hizo esta obra? Miguel Ángel. Pero si nos enfocamos en lo que él representa como Dios, vemos un Dios feliz, ¿no? Enojado, ¿verdad? Ahí como airado. Entonces, si le aplicamos esto que estamos leyendo a ese rostro, como que sí está medio. Pero vamos a ver qué es esto que habla Juan acerca de que el mundo ya está condenado, porque no creyó. Jeremías 5 nos da más pistas acerca de esto. ¿No les pasa que, por ejemplo, está por ahí en Jeremías 6, le da la página y se pasa como 3 libros? Y fíjese, el título en mi Biblia dice depravación de Jerusalén. Jeremías 5, y dice así, voy a leer algunos versos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si haya hombre en el cual haya justicia, o que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. ¿A qué le recuerda esto? ¿A qué pasaje? Dice así, recorred las calles y buscad a ver si hayas a un hombre que haga el bien, que haga justicia y que busque la verdad, y yo la perdonaré. Abraham con Lot.
Ahora, en esa historia sí vimos que por lo menos había uno. Vamos a ver qué pasa aquí. Y dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Y luego dice más adelante en el 5, iré a los grandes, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Verso 7, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Yo los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Esta expresión está muy fuerte. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Ahora, chéquense el 13. Ante los profetas serán como viento porque no hay en ellos palabra. O sea, todos estaban corrompidos. Verso 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, yo no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová no nos ha destruido? Entonces les vas a decir, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así van a servir a otras personas. Entonces aquí vemos que el pueblo tenía un corazón duro, la gente adulteraba, la gente andaba adulterando a Dios con otros ídolos, andaba engañando a Dios con otros ídolos. Lo primero que les dijo Dios, no lo hagan, y ahí van todos a hacerlo. ¿Y qué vemos que pasó? Que Dios les iba a traer un juicio a ellos. Y este juicio lo vemos que fue Babilonia. Más adelante en Isaías 30 pasa algo similar. En el caso de ellos fue el imperio de Asiria que los ataca. De hecho, la razón es porque ellos buscaron refugio donde no debían, buscaron refugio en Egipto y no en Dios. Entonces, Dios usa al imperio babilonio y al imperio asirio para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Qué nos dice Juan? Dios no vino a condenar al mundo. Ya solitos estaban condenados. ¿Y dónde podemos llevar todo este pecado? ¿Dónde es la raíz de todo esto? ¿Y dónde se origina la desobediencia? ¿En Adán y Eva? Ahora, ahora Isaías está interesante porque no recuerdo exactamente el número de los capítulos, pero como la mitad o las primeras, como 2/3 del libro de Isaías es como pura condenación, y luego ya al final ya se empieza a poner más tranquila la cosa, más palabras de redención. Entonces aquí en este capítulo 52 de Isaías, vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí pongan atención. Isaías 52. Despierta, despierta. Dos mismas palabras, o sea que es importante. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircuncisión ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así te dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón, lo que vimos en Isaías 30. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hace hollar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré ahí presente.
Y luego este verso es magnífico. Cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿A qué le suena alegres nuevas, nuevas del bien? ¿A qué? ¿Alguien dijo por allá? Al Evangelio. El Evangelio, aquí les va una palabra en griega, evangelion. No sé si les va a servir un día, pero eso así se dice. Y esta palabra literalmente significa buenas nuevas. En inglés, the good news. Y eso es lo que habla aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que llevan estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas que traen ¿qué? Paz y que traen salvación. Y al que le dice Jehová, tu Dios reina. Más adelante leemos en el verso 10, y todos los confines de la tierra verán salvación del Dios nuestro. Entonces Juan dice que el mundo ya está condenado, que Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. ¿Por qué? Por causa del nombre de Dios. No porque lo merezcamos, no porque le caemos bien, por causa de Dios. Y esto es aquí un ejemplo bien interesante que es en Efesios 6, cuando dice vestidos de la armadura de Dios. Y una de las cosas que menciona es el calzado del Evangelio. Creo que está en Efesios 6:15. Y dice ahí, hermosos son los pies que anuncian la paz. Entonces eso se me hace bonito. Entonces en Isaías 52 es una esperanza para nosotros, para el pueblo en ese entonces también, de que un día Dios nos iba a salvar. Llegamos a Números 21. Y en Números 21 es muy interesante, pero antes de leer Números 21, quiero que nos regresemos a Juan. Lo voy a leer a partir del 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos saben la historia de Números 21? Uno más. Entonces, en la historia de Números 21, vemos que aquí el pueblo empieza otra vez a quejarse con Dios, empieza a decir, me sacaste de Egipto para aquí hacerme morir y todo eso. Entonces el pueblo habla en contra de Dios. Vemos qué le pasa a la hermana de Moisés cuando habló en contra de su hermano. Dios le dio lepra. De hecho, le iba a matar. ¿Qué hizo Moisés? No te creas, no lo dijo en serio, ¿verdad? Y Dios le perdona la vida, pero la manda fuera del campamento hasta que se le cayeran todas la enfermedad. Entonces, en el verso 5 de Números 21 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos aquí en el desierto? Aquí no tenemos ni pan ni agua, y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano. O sea, te le dan la comida gratis y se quejan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Muchos piensan que fue una serpiente hecha de cobre. En unas versiones dice bronce. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Chequen estas instrucciones. Van a hacer una serpiente, le van a poner un asta y va a estar ahí. Eso no es para que prevenga la picadura.
Eso es para quienes, ¿qué? Para los que sean infectados con el veneno de estas serpientes. Mantenga eso en mente. Y al mirar a aquella serpiente, ¿qué les iba a pasar? Verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y esta persona vivía. Y ese es símbolo de la medicina hoy día. Estoy investigando sobre esto, pero la medicina creo son 2. Entonces ahí sí no sabría. Sí, pero sí está relacionado directo con este pasaje. Me dijeron a mí, Sí. Una de las iglesias dice donde está se refiere claro al templo de Esculapio, sanador. Era un dios griego, que era el dios de la sanidad. No, sí. Y el simbolismo era Sí, la serpiente. se conoce como el bastón de Esculapio, sanador. Claro. En uno de los comentarios que leí, parece que aquí lo voy a poner como entre comillas, no se lo crea, porque a lo mejor no lo estoy diciendo bien. Pero algo leí sobre esto y decía que Dios, al menos creo que fue en esta Biblia, decía que Dios usa este ejemplo de la víbora consistente con lo que dice él acerca de que eran como simbolismos, no paganos, pero de otros pueblos, que Dios usa ese tipo de simbolismo para mostrarles que Él era Dios, no los demás. Entonces está interesante, lo voy a investigar y si lo encuentro esta semana se lo mando. Entonces aquí va a pasar, esta serpiente iba a ser como la salvación de aquellas personas que habían sido mordidas, no aquellas personas que todavía no mordían, sino las que ya habían sido mordidas. Me iban a mirar a la serpiente, iban a ser sanados. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan acá acerca de esto? En Juan capítulo 3, otra vez cuando menciona a la serpiente. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue el Hijo del Hombre levantado? En la cruz. ¿Qué es? Pero esa es una, ¿verdad? Sí, yo también estaba buscando eso. Hay varias versiones, pero Claro. las versiones vienen de la La custodia de- Hay que investigar. Ya me perdí. Ok. Y como el hombre levantó, perdón, como el hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cristo fue levantado dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuál es la simbología aquí? ¿Quiénes son los que tienen que ver a Cristo en esa cruz? ¿Infectados de qué? De pecado. Es que el diablo se forma desde los tiempos de Adán y Eva, en la serpiente. No es el animalito que tiene la piel, pero es, tú sabes, la verdad. Estamos Claro. mordidos por el pecado, estamos infectados por veneno, y entonces tenemos que mirar a la cruz para poder gozar. Claro, claro. Entonces Cristo es nuestra salvación, sin Cristo nos morimos. Tal vez no físicamente ahorita, pero espiritualmente estamos hechos papilla. Entonces esto es lo que está pasando aquí, y aquí les va algo bien interesante, una nota apologética. ¿Quién me puede leer 1 Corintios 19? 1 Corintios 19. Está en inglés, pero ahorita se los traduzco. 19. ¿Cuántos saben qué es apologética? Apologética simplemente es de la palabra griega apologia, que significa defensa. Los apologistas usan la palabra apologética derivado de donde dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, de honrar a Dios en nuestros corazones como Señor, dando una defensa a cualquier persona que nos pregunte por qué creemos lo que creemos. Entonces, defensa es ofrecer una apología, una defensa. Entonces, ahorita les voy a enseñar por qué es una nota apologética. ¿Sí puede leer alguien en 1 Corintios 19? Tampoco
Dice, tampoco pongamos a prueba ¿a quién? Al Señor. Ahora, aquí vemos la palabra Señor, y esta es la palabra en griego, kurion. Esta sección la saqué de la página de jw.org de los Testigos de Jehová. Ellos dicen en esta Biblia, que esta Biblia tiene el griego y tiene el inglés en este caso. Ellos dicen, cada vez que vemos la palabra kurion o kurios con S, y esté relacionado con un pasaje del Antiguo Testamento, usted puede cambiar la palabra Señor por la palabra Jehová. Entonces, ¿lo puedes leer cambiando la palabra Señor por Jehová? Sí, pues. Ahora, algo interesante, vamos a seguir leyendo. En la misma página en español, gracias a Dios por los Testigos de Jehová, nos dejan todas estas notitas, estas crucecitas, asteriscos, y eso simplemente son explicaciones o pasajes que apoyan lo que se está leyendo. Entonces, en la versión de ellos dice, no pongamos a prueba a Jehová, que es lo que dijo ella, como algunos de ellos lo pusieron a prueba. Ese es el evento que pasó en el desierto de las serpientes, de modo que perecieron por las serpientes. Acuérdense, ellos no creen que Jesús es Dios, ellos creen que Jehová es solamente Dios y Jesús es una creación de Dios, pero aquí ellos nos explican qué quiere decir Jehová. Aquí nos muestran que están citando Números 21, del 5 al 6. De hecho, también nos dicen que en Deuteronomio 6:16 que no debemos poner a prueba a Jehová, su Dios, como lo pusieron a prueba en Masa. Y esta nota me fascina. Acuérdense, la palabra curión o curios se puede usar como Jehová, pero ellos dicen, no, hemos encontrado otros manuscritos y también podemos usar, ¿qué? El Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Entonces, si somos consistentes con lo que ellos nos dicen, la traducción puede ser así. Y de hecho también dicen, el Cristo o Dios. Entonces podemos leerlo así. Ni pongamos a prueba a Jehová Dios, o a Jehová, o a Cristo Jehová, o a Jehová el Cristo, o a Jesús Dios, como lo pusieron unos a prueba en el desierto. O sea que ellos mismos nos están diciendo que Jesús es Dios. ¿Por qué es una nota apologética? Porque usted lo puede usar para defender su fe usando el material de ellos. Pero ellos siempre han dicho eso. ¿Qué? Que Jesús es Dios. No. No los que yo he platicado. Bueno, yo tenía una amiga que me daba clases cuando yo recién llegué a Chicago y ella me decía eso. Mira, Jesús es Dios. Él es Dios. Pero lo más importante es Dios, porque Dios creó todo, Dios lo cree. Pero yo le decía, pero sí es Dios, pero en tres personas. Me dice, sí, pero es Dios y Dios es Jehová. No, yo creo que está confundida. Ellos dicen que Jesús es un Dios, con D chiquita. Lo que pasa es que cuando ellos empiezan a tratar de conquistarlo a uno, te dicen que sí, que eso es así. Si una vez que tú te entras en eso, tú tienes que ir con lo que ellos dicen y no con lo que te dijeron. Claro. Ellos son muy confusos. Te venden lo bonito. Los testigos de Jehová no son politeístas como los mormones. Ellos solamente Sí. creen que Jehová es Dios, como Jesús va a ser un Dios. En teoría sí, en práctica el problema que yo veo es de que al decir en la Biblia de ellos que Jesús es un Dios, ya tenemos dos. Y ya eso los hace politeístas por definición. Porque dicen, no, sí, no es Dios todopoderoso, pero es un Dios. O sea, el hecho de que ellos ya creen que Jesús es otro Dios, aparte de Dios todopoderoso, ¿Cuántos dioses hay en Jesús? solo uno. Los testigos de Jehová. Oh, ellos ven es que la palabra en que ellos usan Dios, por ejemplo, dicen, Satanás es Dios de este mundo. Y Jesús es también un Dios, o sea, un Dios chiquito. Pero el simplemente hecho Pero de... aparte de Jesús, ¿cuántos otros dioses chiquitos hay? No hay. No, solo Jesús para Eso ellos. es para engatusarnos nosotros a creer que Ya. ellos también son cristianos. Y obviamente tienen que justificar toda su teología que está bien distorsionada. Claro. Sí, ¿no? Yo no sé si ellos son ni la mitad. De hecho, ay, a ver si no me castigan por eso. En esta que les enseñé, mi jefe en el trabajo es testigo de Jehová. Y
Y esta Biblia, si usted la busca en eBay, está entre $100 y $200 porque la publicaron en 1985. Gracias a Dios me la va a conseguir directamente desde los Central de Nueva York. Entonces, gracias a Dios, esta es muy buena para estudiar este tipo de cosas. Pero no la lea nada más aquí, lea la Biblia, la que tenemos. Bueno, ya, vamos a regresarnos al tema. Jesús y Nicodemo. Pablo en Romanos 5. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? 11:30. Ok. Entonces, en Romanos 5, básicamente es una hipnosis, de todo lo que hemos estado hablando. Y él dice así: justificados pues por la fe lo podemos cambiar por la palabra por creer, es la misma raíz en el griego. Justificados pues por creer, tenemos paz ¿por creer en quién? ¿Qué dice Juan? Para que todo aquel que en él cree o que tenga fe en él. Justificados pues por creer en él o tener fe en él, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por creer en él o por tener fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los regalos que tenemos en Cristo. Wow. Pero más adelante dice en el verso 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, así también la muerte pasó a todos los hombres. O sea que no importa qué edad tengas, usted está muerto espiritualmente, sin Cristo. Entonces aquí Pablo sigue diciéndonos todas estas cosas. Dice, pues, verso 17, pues si por la transgresión de uno, si por el pecado de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Entonces Pablo está como haciendo un resumen de lo que Juan quería decir. El mundo ya está condenado. Aquí vemos que Pablo nos da la razón porque Adán pecó, todos estamos condenados. Pero tenemos esperanza en Cristo. Aquí dice todos los regalos que tenemos en Él. Y dice Juan, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer. Muy bien. Aquí viene algo interesante. Son los cuernos del dilema. ¿Creer o no creer? Hebreos 2 del 1 al 4 nos muestra algo que a lo mejor nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que estamos viendo. Dice Hebreos 2, a verso 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley mosaica que Dios le dio a Moisés en el monte, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está diciendo, si Dios puso una ley, y si no la obedecemos tiene su castigo, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, todas las personas que estuvieron alrededor, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios, con milagros y con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces dice Pablo, en los versos que hemos leído anteriormente, en Deuteronomio 23 al 25, vemos que hay ley para todo, que si le prestas dinero a tu vecino, que no le cobres intereses, que si se lleva algo, no andes ahí de pediche, deja que te lo dé. Entonces, una ley, es que así es mi traducción simoníaca. Entonces, si usted lee todos esos pasajes de Deuteronomio 23 al 25, son puras cosas que hay que seguir, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¿Y qué pasa? Si usted falla en una, ya merece la muerte porque ya rompió la ley. Entonces dice aquí el escritor de Hebreos, si por
si teniendo esta ley mosaica ya tiene su justo castigo, ¿cuánto más si rechazamos salvación tan grande, que es por medio de Cristo? Pablo nos da unos versos muy fuertes, muy impactantes acerca de esto que hemos creído. Y dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. ¿Qué cambia a las personas? No es la música, no son las luces, no es el pastor, no es el maestro, no es la iglesia, no es el local, la palabra. Lo vuelvo a repetir, las cosas que más me han confrontado a mí como cristiano es la palabra. De hecho, estas lecciones cuando leo algo son como que, ¿tengo que leerlo? Sí, tienes que leerlo. Y lo voy leyendo y me tengo que poner, Señor, perdóname porque aquí estoy fallando. A lo mejor son cosas que ya mi esposa me había dicho, pero al leerlas aquí en la palabra directamente es como que literalmente te penetra hasta partir el alma. Vamos a ver otra nota apologética acerca de esto de la salvación. Los católicos tienen una teología basada en la autoridad del Papa o de la tradición de la Iglesia. Y esto está en inglés, pero esto fue tomado de la página del Vaticano, vatican.va, y es en el párrafo 1449, y básicamente la traducción es esta. La fórmula de absolución usada en la Iglesia Latina expresa los elementos esenciales de este sacramento. El Padre de Misericordias es la fuente de todo el perdón. Él efectúa esta reconciliación de los pecadores por medio de la Pascua de su Hijo y el regalo del Espíritu Santo, por medio de la oración y el ministerio de la Iglesia. Entonces están diciendo que el perdón de pecados viene, sí, por el trabajo de su Hijo Jesús, por el Espíritu Santo, pero también por medio de la oración y el ministerio de la Iglesia Católica. La salvación es por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, de la oración y de la Iglesia Católica. Y ellos dicen esto: Dios, el Padre de misericordias, por medio de la muerte y resurrección de su Hijo, Él ha reconciliado el mundo con Él y ha mandado a su Espíritu entre nosotros para perdón de pecados. Ahí vamos bien. Y luego aquí, ¿cómo? Por medio del ministerio de la Iglesia, Dios te conceda perdón y paz, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otro sacramento, en el párrafo 1446, en el sacramento de perdón, dice: Cristo instituyó el sacramento de penitencia para todos sus miembros pecadores de la Iglesia Católica. De estos, o cuyos cuales desde el bautismo han caído en un pecado grave y han perdido la gracia del bautismo y han herido a la comunión de la Iglesia. Para ellos es este sacramento de penitencia que les ofrece una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como un segundo plan de salvación después del desastre que es el perder o caerse de la gracia. Lo que hace Martín Lutero es leer la Biblia y él se da cuenta que esto no es correcto con la Biblia. De la Biblia salen las 5 solas y son estas: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. ¿Qué? Basados solamente en las Escrituras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, solamente en Cristo, y vivimos para la gloria de Dios. Este es el Evangelio. No es por obras, no es por medio de una institución, no es por medio de alguien que se autonombre, que tenga la autoridad de perdonarnos, no. Es basados en lo que enseña la Escritura, somos salvos por gracia,
Gracia quiere decir que no la merecíamos. ¿Se acuerdan? Dios nos salvó por su nombre, no porque lo merezcamos. Por medio de la fe, por medio de creer en ¿quién? En Cristo, que dice Juan, para todo aquel que cree en Cristo tenga vida eterna. Y nosotros últimamente vivimos ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Ya estás? Solo a Dios da la gloria. Entonces esa es otra nota apologética para que la tenga ahí guardada. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Bien? Bueno. De ahí nos seguimos en Juan. Vamos otra vez a Juan. Vamos a ver si nos da chance de acabar. Aquí Juan en el verso 22 del capítulo 3 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos se van con él. Les dijo Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo les dije, yo no soy el Cristo, no se trata de mí, yo no soy el dueño del mundo, yo no soy el centro de atención, sino que soy enviado delante de él para anunciarlo a él, para hablar de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este es mi gozo. Es necesario que él crezca y que yo me haga pequeñito. Qué humildad este Juan. ¿Cuántos tienen hijos de que yo primero? Incluso en el estacionamiento. Cuando queda uno y vemos un carro que viene, le aceleramos y métete. Esos que se rieron, de seguro lo hicieron esta mañana. Entonces Juan nos da un ejemplo excelente de humildad. Ahora, este nuevo reino del cual somos ciudadanos es bien raro en términos humanos. ¿Cómo raro, Simón? Bueno, si tú eres nacido de nuevo, si Cristo está en ti, si tú creíste en Cristo, van a pasar estas cosas. Si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Si quieres ser el más grande, tienes que servir a todos. Si quieres ser pastor, tienes que servir a todos. Si quieres ser ujier, tienes que servir a todos. Si quieres ser maestro, tienes que servir a todos. Si quieres que te reconozcan, trabaja detrás de las cámaras. Y esto es lo que hace Juan. No se trata de mí, es necesario que él crezca. Yo solamente soy él. Ahí viene alguien que sí es el bueno. Y yo que me desaparezca y él se desaparece, lo muere decapitado. Entonces, en estos salmos que vemos más adelante, vemos muchos ejemplos, no me va a dar tiempo de leerlos todos, pero Salmo 18 habla de todas estas cosas que pasan en la vida del salmista, pero él le da la gloria a Dios, no se queda con el crédito. En el Salmo 25 dice que el salmista suplica a Dios el perdón de sus pecados y que tenga misericordia. Luego dice que Dios es bueno. Con verdadera humildad el salmista entiende su propio pecado, así como también su necesidad por Dios. El que sí quiero leer un poquito es el Salmo 147. Y por ejemplo, en el Salmo 147, verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, en este Salmo,
vemos que habla mucho acerca del temor de Jehová. Dice aquí, Jehová se complace en los que le temen. El temor a Jehová no es tenerle miedo, no es lo mismo que tener miedo. Miedo es que si yo levanto la mano y mi hija se haga gestos como que le voy a pegar, eso es un trauma ya de alguna acción pasada. El temor a Jehová es de que mi hija, aunque esté enojada conmigo, aunque me quiera comer en esos momentos, porque a lo mejor no le di algo que quiera, ella venga y me respete y me diga, no, está bien, como tú quieras. Tú eres mi papá, tú sabes lo que haces, básicamente. Entonces, el temor a Jehová es ese respeto, es ese temor reverencial de quién es Él, de por quién es Él. Y eso nos hace ver cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Él. En cierta manera, nosotros nos humillamos para que Él sea glorificado. Luego vemos segunda de Crónicas 6:7, que también habla de lo mismo, acerca de cuando Salomón termina el templo, y luego al final de todo esto, Dios dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo voy a escuchar desde el cielo y les voy a perdonar sus pecados y voy a restaurar su tierra. Todo por ser humilde. Primera de Pedro 5, este me fascina bastante también. Vamos a leerlo rapidito. En Primera de Pedro vemos algo bien interesante. Ahora, Pedro ya tiene un historial increíble. Él negó a Cristo para empezar. Le quiso cortar la oreja al soldado. Bueno, más bien se la cortó, Jesús se la puso otra vez. Él andaba ahí defendiendo. Él declaró primero que Cristo era el Mesías. Él caminó en agua. Él vio a Jesús transfigurarse. Él dijo, no, pues ¿para qué nos seguimos? Aquí mejor hacemos casitos y nos quedamos contigo. Entonces Pedro tiene un historial increíble. En su primer sermón, 3,000 personas se convierten. Él es el que enfrenta a los judíos y les dice, por culpa de ustedes, Cristo fue condenado. Entonces vemos que alguien que tuviera todas esas cosas es como que, oh, yeah, sí, yo soy el apóstol Pedro. Pero no, que dice aquí Pedro, ya grande, ya anciano, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, soy también participante de la gloria que será revelada. Y esto es lo que dice, apacienten a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Luego él cita las razones por qué. Porque si no hacen esto, va a pasar esto, que Dios resiste a los soberbios, pero le va a dar gracia a los humildes. Así que la conclusión es esta. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Luego en el verso 10 dice, mas el Dios de toda gloria, anteriormente en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirlos firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No, pues lo hubieran dejado, ya para qué leo. Sí. Lo hubiera dejado ya. Me espanté, dije, me cambió la voz. Es lo bueno que ponga atención. Sí. Entonces, al cual resistir al diablo en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él está diciendo, aguanten, ustedes están sufriendo por causa de Cristo, pero hay más personas que también están igual o peor que ustedes. O sea, aguanten. Y luego dice, me gusta la versión en inglés porque dice, después que haya pasado un poquito de tiempo, después de que hayan sufrido, esto va a pasar,
Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, los afirme, los perfeccione, los fortalezca y establezca. ¿Se acuerdan la última que vimos de las olas? ¿Cuál era la última? A Él toda la gloria. ¿Y cómo termina Él? Después de que sufran un poco de tiempo, Dios los va a perfeccionar, los va a afirmar, fortalecer y establecer. ¿Por qué? Para Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos humildad para rato. De hecho, aquí escribí una cosa que escuché, no me acuerdo qué pastor lo dijo, pero dijo: si tú tienes que decirle a la gente en tu testimonio que antes eras un altivo y orgulloso y ahora le dices que eres una persona humilde, posiblemente no entiendas qué quiere decir humilde. Sí, Dios, antes yo era bien orgulloso, pero gracias a Dios soy humilde. Sí, no, está. No haga eso, no haga eso. Es en otra iglesia. Bueno, entonces ya para acabar, voy a tener que saltarme algunas cositas. En la lección las puede ver. Cuando hablamos de lo que es estas personas, de lo que nos lleva a la ira de Dios, o cuando Dios ejerce juicio sobre nosotros, usualmente nosotros tenemos un estándar como humanos. Cuando hablamos de Hitler, el estándar es de que él es, ¿qué tipo de persona? Mala. Pero a comparación de la señora Calcuta, ella es buena gente. Entonces, usualmente en el lado malo ponemos a Hitler con los criminales, ponemos a los inmorales, pero cuando ya del lado de la señora Calcuta, ahí nos ponemos nosotros. ¿Sí o no? Obviamente, todos son malos menos uno. Este es el estándar de nosotros. Ponemos una línea y decimos, estos que están del lado rojo se van al infierno. Y los que estamos del lado verde, nos vamos al cielo. ¿Cuál es el estándar de Dios? Pero espérate. Todos, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Él no vino a condenar al mundo, ¿por qué? Porque ya estamos condenados. Entonces, desde un principio, desde antes de Cristo, todos estábamos allí. No importa lo que haya hecho Hitler, si nosotros estamos sin Cristo, probablemente lo vamos a conocer en el mismo lugar. Entonces, cuando nos medimos en el estándar de Dios, Dios dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Romanos dice, Pablo dice en Romanos, no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. A menos que el Espíritu Santo intervenga, nos revele a Cristo y seamos salvos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es la respuesta, Patricio? El viento, lo escuchas, mas no sabes ni dónde vienes, así nace la persona de nuevo, por una obra soberana de Dios. Entonces, esta es la Biblia en contexto. Ya estamos en la semana 6. Aguante. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, entonces Dios los va a exaltar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. ¿Para qué? No para que sepan mucho, sino para que a Él siempre le demos la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios, te agradezco, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos muestra, Señor. Gracias por los estudios. Gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, tu palabra, Señor, de una manera clara, de una palabra precisa, de una manera, Señor, en que nosotros podamos, Señor, identificarnos, en que podamos aplicarlos a nuestras vidas, Señor, y sobre todo, mi Dios, que podamos glorificarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos a ser humildes, mi Dios, a que tu Espíritu Santo siempre nos llene, Señor, de ti, que siempre, Padre Santo, estemos dispuestos, Señor, a hacer que tú crezcas y que nosotros, Señor, nos disminuyamos al punto, Dios, que seas tú lo único que brilla en nosotros. Padre, te agradezco por todos mis hermanos, te agradezco por el tiempo que ellos toman, Dios, para aprender tu palabra. Lo único que te puedo decir, mi Dios, es que a ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios, por causa de tu Hijo Jesús.